Pues, ¿cómo están? Damos la bienvenida y pues vamos a comenzar. Les pido que me regalen 40 minutos de su vida para que Dios nos hable con toda la disposición del corazón. Ya después de los 40 puede dormirse o dejar de poner atención. Los primeros 40 los encargo. Dios es bueno. El título de esta sermón se llama Enfrente de la promesa. ¿Vale? Enfrente de la promesa. Primera de Reyes 17:3 dice así. Si gusta acompañarme en Primera de Reyes 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Ok? Ahí le paramos. Al sur de Polonia vivía un ermitaño famoso por su sabiduría peculiar y sus respuestas poco convencionales. Los aldeanos venían en busca de consejo, pero no siempre recibían la atención o las palabras que esperaban. Un día, un agricultor se acercó y le preguntó: ¿Cómo pudiera lograr yo que mis frutos sean tan buenos como los suyos? Sin voltear, el ermitaño respondió: divide tu parcela en dos y deja la mitad sin sembrar por un año. El agricultor, confundido, no supo si pedir explicaciones, despedirse o dar las gracias, pero decidió seguir el consejo. 12 meses después, regresó y preguntó: ¿y ahora qué hago? Esta vez, el ermitaño lo miró a los ojos y le dijo: siembra y disfruta. Con el tiempo, el agricultor descubrió que esa pausa de la tierra era para recibir algo más grande. Entendió entonces que incluso en los momentos de aparente abandono había una razón y un propósito que solo el tiempo podía revelar. Esa pausa en la tierra, en la parcela, hizo que descansara y se preparara para dar más y mejor fruto. ¿Sale? Entonces, quiero comenzar compartiendo 4 o 5 puntos breves que nos van a ayudar a entender el día de hoy, a encontrar el valor en esos momentos de tristeza, en esos momentos oscuros, y que nos están preparando realmente para otra cosa más grande. ¿Sí? Elías, que estamos estudiando su vida, comenzó con oración. Ese es el primer punto. Todo comienza con oración. Y por eso los invitamos los jueves a comenzar a orar. Todo comienza con una oración insistente y aprendimos el jueves específica. ¿Vale? El pueblo de Dios, al salir de Egipto, había recibido una instrucción enfrente del Jordán, justamente, enfrente de la promesa de la tierra prometida. En Deuteronomio 1, el resumen de la ley decía: amen al Señor su Dios y cumplan sus órdenes, estatutos, leyes y mandamientos. Versículo 5, recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta llegar a este lugar enfrente del Jordán. 8, por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les ordeno para que sean fuertes. Escuchen bien. Por eso cumplan todos los mandamientos para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar la posesión de la tierra. Esa tierra, versículo 10, que van a tomar en posesión, no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas a pie como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. Amén. Al parecer era un trato justo que les convenía al pueblo. Si ellos seguían su sabio consejo, ellos disfrutarían de las bendiciones. Como aquel sabio dio un consejo y el otro siguió su consejo y recibió bendición.
bendiciones que fluyen, bendiciones que no implica esfuerzo de tu parte como cuando estás en Egipto, pero bendiciones que implican obediencia. Estando en su camino, estando en el camino de Dios, hermanos, la bendición nos perseguirá. Eso dice el Salmo, ¿verdad? Estando cerca de Él, de su presencia, la temporada de lluvia llegará a su debido tiempo. Versículo 13. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, entonces yo enviaré la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino nuevo y el aceite. Pero, siempre hay un pero, en el buen sentido y en el mal sentido. Versículo 16, cuidado, no se alejen ni se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se postren delante de ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará su fruto y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. ¿Cuántos dicen amén? La última parte. Fíjense, ese versículo, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se postren delante de ellos, era un versículo en el trato, en el pacto del pueblo con Dios importantísimo, ¿sí? Y el profeta Elías, que conocía la escritura, que conocía la palabra de Dios, que conocía los mandamientos, seguramente batalló toda su vida de su infancia con esta palabra. No se postren ante ellos. Esas palabras resonaban en la cabeza de Elías. Las había meditado, las había memorizado, estaban grabadas en su corazón y seguramente le preguntaba a Dios en oración: ¿cerrarán los cielos para que tu pueblo se vuelva a ti? ¿Cerrarán los cielos, Señor, para que tu pueblo se dé cuenta? Por mucho tiempo se lo había preguntado y se lo había pedido al Señor. Yo esto lo estoy intuyendo, ¿verdad? No dice la escritura esa parte. Pero a Elías le tocó alrededor de unos 3, 4 reyes, y él había escuchado en la crónica de los reyes que habían reyes malos después de Salomón, que hacían lo incorrecto delante de Dios y que hacían que el pueblo se desviara y que se inclinara ante otros dioses. Ya eran unos 60 años desde aquel tiempo. Elías escuchaba y escuchaba que hicieron lo malo. Su oración se intensificaba cada día ante un rey nuevo, malo. Cada día su oración se intensificaba cuando se daba cuenta que el pueblo le rendía culto, adoraba y servía al Dios de la lluvia, al Dios de la fertilidad, Baal. El pueblo decía: no, la lluvia viene porque servimos a Baal. Y se había olvidado esta parte que Elías estaba atesorando y peleándose en su corazón. Su oración era tan intensa, le daba tantas vueltas, que esto seguramente venía de Dios, pensaba él. Dios lo estaba llamando a actuar. Así es, cuando las cosas comienzan en nuestra cabeza a dar vueltas, la misma situación. Dios nos está llamando a intervenir, a involucrarnos. Versículo 1 del capítulo 17, volvemos a Primera de Reyes. Fíjense, aquí viene lo interesante. Bueno, todo es interesante, pero una de las cosas interesantes dice en el versículo 1, ahora bien, fíjense bien, escuchen bien y lean con atención. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Hasta que quién lo ordene? Elías. La verdad, no lo había notado, ¿eh? O sea, lo había escuchado, lo había leído, hemos estudiado el pasaje de Elías en el último año muchas veces, y no me había puesto a pensar que Elías, a título personal, fue a presentarse delante del rey. Ahí no dice que Dios lo mandó.
De hecho, en el versículo 2, para resaltar la idea, dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías. ¿Hasta cuándo vino la palabra del Señor a Elías? Hasta que él fue y se presentó delante de Acab. ¿Qué pantalones tenía entonces Elías? Dios no le había dicho, ve y dile. Eso me sorprendió. Eso me sorprendió. Y eso tiene que ver con la oración, hermanos. La oración te impulsa a actuar y a hacer lo correcto. Aunque Dios no te lo diga con voz audible, haz lo correcto. Fíjense que Elías no fue a decirle a Acab, Dios me mandó y me dijo que te dijera que él dice que va a dejar de llover. ¿Verdad que no dice así? Va a dejar de llover rey Acab y va a volver a llover hasta que yo diga, híjole, se me quebró la cabeza cuando lo entendí así. La verdad es que no lo había entendido así. Después de leerlo varias veces. Elías dijo, te aseguro que no lloverá hasta que yo lo ordene, hasta que yo lo diga. Wow. Y es hasta el siguiente versículo que dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. ¿Sí? Entonces, la verdad es que me sorprende Elías en este punto. Pero ya meditando, no es de sorprender, porque Elías estuvo pensando en este pasaje de que se inclinaba ante los dioses ajenos y estaba en la oración, dice Santiago, que Elías oró intensamente, constantemente, insistentemente para que dejara de llover. Él estuvo en su oración decirle, Señor, corta tu lluvia porque tu pueblo no te obedece. Y él se basó en lo que decía el pacto que habían hecho hace unos años. En la oración, hermano, nosotros le decimos a Dios y nos ponemos a su orden de acuerdo a su palabra, a hacer lo correcto y Dios nos va a responder. Pero cuando oramos no solemos involucrarnos en la situación. Decimos, vamos a orar por ti y este es el mejor pretexto cristiano del último siglo. No hacemos nada por él y decimos, vamos a estar orando por ti. Si estuvieras orando por él, estuvieras involucrado con la situación. Actuarías y después verías la mano del Señor responder. Hermanos, en la medida de que conozcamos más a Dios, que conozcamos más de su palabra, más podemos participar en sus planes. Más conoceremos de los tiempos y actuaremos en consonancia con la voluntad de Dios. Entenderemos qué tiempo estamos viviendo hoy y qué palabra el pueblo necesita, qué palabra tu familia necesita, qué palabra tu vecino necesita. Si conocieras a Dios, si lo buscaras en oración, entenderías esto y te pararías delante de un rey malvado y le dirías, va a dejar de llover, porque he orado y porque sé que Dios va a respaldar, porque su palabra lo dice. Más certeza tendremos acerca de los planes de Dios, más específicos seremos con nuestras oraciones y con nuestras acciones, paso por paso. La Biblia, repito, no dice que Elías recibió el mensaje y que lo dio. Más bien dice que Elías oró insistentemente para que no lloviera. ¿Quién se atrevería en esos tiempos a orar de esa manera? No es que Elías quería el mal para el pueblo, sino al contrario, ¿están de acuerdo? Era Elías, estaba en un momento, de hecho, pensó que Dios se había olvidado de su pueblo porque no intervenía. Señor, que no llueva. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos tiempo, cuántos meses no lo dedicó? Señor, que no llueva. Señor, vuelva a tu pueblo. Disciplínanos. Y Dios le respondió a su oración intrépida y específica, que no llueva. Versículo 2.
Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, enfrente del Jordán. Esto nos lleva al segundo punto. Entonces el primero era oración. Todo comienza con oración. La oración te lleva a la acción y a estar en sincronía con los planes de Dios. No necesita hablarte. La oración te impulsa a actuar en lo correcto. Primera instancia. Y en segunda instancia, una vez que obedeciste, primero la obediencia, luego la promesa, es el segundo punto. Primero la obediencia, luego la promesa. ¿Sí o no? Entonces, aquí quiero anclar el mensaje. Este pasaje es la clave para avanzar en la serie, en esta serie de enseñanzas que estamos preparando y en la vida de Elías. Dice ahí: entonces la palabra del Señor vino. Entonces implica que después de un hecho importante, después de ese hecho de que Elías se paró enfrente de acá, entonces vino la palabra del Señor. ¿Y cuántos días y cuántas horas y cuántos meses no Elías estuvo orando para que Dios le confirmase y Dios le respondiese? Seguro Elías le pidió una señal a Dios para que él pudiera actuar. Señor, ¿quieres que vaya a ver acá? Y a lo mejor no escuchó, sí, ve. El Señor quería que él, en su entendimiento, fuera. Y una vez que fue, el Señor respondió. Y muchas veces el Señor hace que nosotros demos el primer paso. Para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia. Y muchas veces no nos atrevemos a dar el primer paso y queremos una señal para movernos de un lugar a otro, para hacer lo correcto. Y no es así. Elías primero tenía que actuar, primero tenía que involucrarse en la situación, primero obediencia. Y yo pregunto, ¿eso es lo que hacemos cuando oramos? ¿Estamos dispuestos, antes de recibir una respuesta de Dios, ir y pararnos enfrente del rey? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo, a correr una vergüenza? Generalmente la respuesta es no, no estamos dispuestos y por eso no oramos como debemos orar. Y por eso no obtenemos las respuestas que podríamos obtener. Porque si realmente orásemos, Dios nos impulsaría a actuar. Y si actuamos, Dios respondería. Dios quiere que demos el primer paso, ¿sí o no? Primero, la obediencia y luego la promesa. Entonces lleva al tercer punto. Kerit. Es el arroyo donde Dios lo mandó, Kerit. Yo le puse el lugar de la suficiencia. Y ahorita vamos a entender qué significa eso. El lugar de la suficiencia. Entonces, Dios, ahora sí, le habla a Elías y le dice: regresa al oriente, al arroyo de Kerit. ¿Sí? El lugar se encuentra, Israel se encuentra de este lado, ¿sí? El Jordán está aquí, y el arroyo de Kerit se encuentra cruzando el Jordán. Entonces le dice el Señor: regresa al frente del Jordán, y justo cerca del arroyo estaba el lugar de nacimiento de Elías, Tisbe. Entonces no era casualidad que Elías regresa al oriente, frente al Jordán, en el arroyo de Kerit. Esto parece como que Elías tenía un poco de miedo y hay que esconderse. De hecho, eso dice una versión, ¿no? La Reina Valera: escóndete. Pero más que esconder por miedo, era que Dios quería aislarlo por un poco de tiempo. Dios quería enseñarle algo a Elías, y también era un premio que el pueblo tuviera un profeta como Elías hablando de parte de Dios. En ese momento no era tiempo de que el pueblo escuchara por medio de palabras, ¿no? Entonces Dios quería que Elías aprendiera en el arroyo. Antes de las victorias que tendría por delante, antes de confirmar su llamado, tenía que pasar carencias en el arroyo. Por eso Dios lo resguardó aquí. Todo arroyo de carencias llevará a los ríos de la abundancia. Todo arroyo lleva un río.
¿Sí o no? Elías aprendería a confiar en Dios, a confiar de verdad. Ya confiaba en Él, ya le conocía, tanto que se atrevió a ir delante de un rey, pero aprendería a depender de Él, aislado de todo contacto humano, de la dependencia económica, de tu labor, de tus padres, de tu casa. Confiar en Dios ahí, sin nada, es un verdadero desafío. ¿Quién podría renunciar a su trabajo y confiar en Dios si así se lo ordenase? ¿Quién podría confiar en Dios sin trabajo, sin casa? Confiar en Dios cuando no depende de nosotros, hermanos, no es fácil. Pero solo en esa instancia podríamos confiar de verdad en Él, en la soledad, en las tristezas, en los fracasos, en la carencia. Querit representa el momento de escasez donde llegas a confesar: mi Dios es suficiente. ¿Cuántos lo han dicho en ese tono cuando no hay nada más que Dios? Mi Dios es suficiente. Te pueden faltar tus padres, te puede faltar el sustento, pero Dios en ese momento es suficiente. Vives al día a día, pides el pan diario, no sabes si el lunes tendrás para comer, no sabes si el siguiente mes habrá recorte de personal, pero ahí estás confiando en Dios que es y te es suficiente. ¿Has pasado por esos momentos? Querid representa un momento, un tiempo de preparación, de estar al límite, de estar al día. Querid también representa las pruebas al haberte decidido comprometerte con Dios. Elías se decidió comprometer con Dios, se paró delante del rey y tuvo que huir al arroyo de las carencias. Es una prueba para aprender a confiar en Dios. Es la consecuencia de hacer lo bueno es que el maligno se va a oponer. ¿Están de acuerdo con eso? Pues parece que no. En Querid entonces encontramos momentos de claridad. Eso es lo más importante de Querid. En Querid, en esos momentos de carencia, en esos momentos donde dependemos exclusivamente de Dios, donde Dios es suficiente, en esos momentos solemos entender cuál es el propósito de Dios para mi vida y todo comienza a tener sentido. Para José, el soñador, fueron las noches frías en la cárcel. Para Moisés, el desierto de Madián. Para Samuel, el templo que creció sin la presencia de sus padres. Para David, cuidar a las ovejas alejado de todos. Tiempo en el que el dolor y la duda seguro los golpeaban. Tiempo de aparente despropósito, de incertidumbre. Cada uno en su desierto personal encontró el propósito en ese tiempo de espera y de preparación para lo que estaba a venir para sus vidas. José se convertiría en el segundo de Faraón. Moisés liberaría al pueblo de Egipto. Samuel sería el primer gran profeta de Israel. Amén. Y David, el rey por excelencia. Hermanos, puede ser que en nuestra vida estemos donde estemos porque hemos tomado malas decisiones pequeñas, malas decisiones constantes. Tal vez hemos asesinado a un egipcio como Moisés, hablando metafóricamente. O tal vez, sin deberla ni temerla, estamos en la cárcel como José. O fuimos dedicados al templo por nuestro llamado como Samuel. Cualquiera que haya sido la razón, hermanos, si estamos en el arroyo, nuestra vida se fortalecerá. Porque Dios está ahí. Amén. Porque Dios estará ahí. Sal de aquí, dice ahí, al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán o enfrente del Jordán. Beberás agua del arroyo. Y ese es el siguiente punto. Beberás del arroyo. Y lo he subtitulado como milagros cotidianos.
Un paso a la vez. Primero obedeció, luego escuchó la voz de Dios y le dijo, sal de aquí y ve a Kerit. El versículo no lo aclara si el versículo 4 pasó inmediato del versículo 3, pero seguramente como suele hacerlo Dios con nosotros, primero le dijo, sal de aquí y después te diré qué hacer. Como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y Elías obedeció y fue al arroyo. Seguro en el camino, seguro Elías sabía que Dios lo sostendría. Ya había hecho lo más complicado, pararse frente al rey sin una señal de Dios. Y después de pararse frente al rey, escuchó a Dios y dijo, ve al arroyo. Y Elías obedeció. Allí pensaría, no hay Oxxos ni Walmart, ¿verdad? No hay señal en el celular, en el arroyo de Kerit. ¿Qué comería? ¿Qué vestiría? Cuando Dios le dijo, Abraham también le dijo de la misma forma, sal, después te digo qué hacer. Entonces, hermanos, Dios suele manejar así con nosotros. A veces hay cosas que no podemos escuchar en este momento porque nos haría daño o podría causar orgullo en nosotros y tenemos que dar un paso a la vez. Tenemos que obedecer y luego recibir la bendición, en este caso de beber del arroyo. Tenemos que dar un paso a la vez y luego esperar respuesta. Dar un paso, esperar respuesta. Cuando estemos en una temporada del arroyo de Kerit, porque en otras ocasiones, como dije, tenemos que actuar al hacer lo correcto. ¿Están de acuerdo? El arroyo ya era un milagro cotidiano. Me gusta decirlo de esa manera. De esos milagros que siempre están ahí y pocas veces solemos valorar y apreciar. El arroyo siempre había estado en ese lugar, ¿no? Nos levantamos cada día y respiramos y podemos caminar y comemos y dormimos y tenemos familia y tenemos amigos y tenemos un techo y tenemos frijolitos en un plato al menos y tenemos una congregación imperfecta. Pero son milagros cotidianos que dejamos de valorar. Y qué triste es valorar las cosas hasta que no las tenemos. ¿Cómo dice el dicho? Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El beber en el arroyo nos recuerda, hermanos, los milagros cotidianos. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado del mal? O sea, aquí estamos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha provisto de ropa que no se envejece como en el desierto de Israel? Aquí estamos. ¿Cuántas veces Dios nos mandó del cielo maná? Aquí estamos. Y no lo valoramos. Y nos quejamos de lo que hace falta. Queremos codornices, ¿no? Entonces hay que valorar lo que tenemos. Observa lo que tienes. Porque no lo aprendemos en la cotidianidad hasta que estamos en el arroyo. Hasta que perdemos la conexión a internet, el acceso a Walmart o a tarjetas de crédito. ¿Cuántas veces no hay remordimiento por lo que dejaste de hacer con tus hijos que un día se irán de tu casa? O demostrarle cariño a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, que un día como todos nosotros nos tendremos que partir, que morir. La salud que hoy tenemos, el vigor que hoy tenemos, esa agua calientita para bañarse cuando la tenemos, ese café en la tarde, ese pan en la noche, milagros cotidianos. Tenemos que aprender a tener contentamiento, no conformismo, contentamiento. Disfrutar los milagros cotidianos que Dios nos da. ¿Amén? Porque, hermanos, estos milagros cotidianos vienen de Dios, por lo tanto hay que disfrutarlos. El arroyo de Kerit, el tiempo en Kerit, que representa todo lo que ya dije, prueba, preparación, encontrar el propósito, aprender al contentamiento, prepararnos para la abundancia, tiene una fecha de caducidad, no va a durar para siempre. ¿Sí? El arroyo de Kerit se secará un día en nuestras vidas.
Y será tiempo de otra temporada. Vendrán otros tiempos. El dolor que vivimos es real, pero tiene una fecha de caducidad. Amén. Y sobre todo, y guarda en tu corazón, y apúntalo en tu libreta, tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. La carencia tiene un propósito. La soledad tiene un propósito. El fracaso tiene un propósito. Y cuando estamos en el arroyo, hermanos, recordar que estamos enfrente de la promesa. Solo enfrente de la promesa. Es cuestión de esperar, es cuestión de confiar en Dios y no es fácil cuando no hay. Amén. Pues no va a ser fácil, pero Dios quiere que aprendemos de ese momento. Que aprendemos y que nos preparamos para tener abundancia. Dios quiere que tengamos abundancia. Así es. Pero tenemos que estar preparados, como dijo Pablo, sé vivir en la carencia y sé vivir en la abundancia. Y muchos de nosotros no sabemos vivir en la abundancia y por eso las perdemos. Que no estamos preparados, porque no tuvimos nuestro arroyo de Kerit. Dios nos enseñó qué es lo importante de la vida y a valorar los milagros más cotidianos. El último punto y nos vamos, para que no se duerman. ¿Quién es este que aún los cuervos le obedecen? ¿Recuerdan ese pasaje? No existe, pero tenemos. ¿Del otro que hace referencia a este pasaje? Sí. Los milagros cotidianos no nos sorprenden, ¿verdad? Pero ¿qué tal los milagros sobrenaturales? Bueno, hermanos, también los milagros sobrenaturales dependen de cosas naturales. Y se los voy a demostrar aquí. Pero son orquestados divinamente por Dios, que ponen las personas, los cuervos correctos en el momento correcto para ti, para mí, para que aprendamos a confiar en Él y que no nos va a faltar nunca nada. ¿Se han preguntado por qué Elías fue alimentado por cuervos y no por otro animal? ¿Por qué no ángeles? Sí, es una respuesta. Pero acuérdense, en el arroyo de Kerit hay que aprender a confiar en Dios. Y por un ángel hasta perdemos el piso, ¿no? Y me visitó un ángel. ¿Qué era el animal más común en eso? Los cuervos tienen su mala fama. ¿Qué dicen los dichos? ¿Cría cuervos? Son oportunistas en su instinto de sobrevivencia. Donde hay cuervos, dice otro dicho, hay carroña. Ver a un cuervo, dice otro, es de mal augurio, y más de ese tipo. Y nuevamente, el pasaje lo hemos leído y lo he leído, y fue muy interesante entender esta parte de los cuervos, que son carroñeros, su estilo de vida, que embonaba perfectamente con las necesidades de Elías en ese arroyo, en ese momento. Un lugar aislado, desértico. Prácticamente la única forma natural de que podía llegar la provisión de Elías era por medio de un cuervo. Era el único transporte público por esa zona que llegaba. ¿Qué comen los cuervos? Restos de animales recién muertos. Es parte fundamental de su dieta. Se aprovechan de las frutas, semillas, nueces y vegetales en áreas agrícolas. Son conocidos por buscar restos de comida en la basura en zonas urbanas. Y también roban huevos de otras aves. Así que Elías tenía todo el supermercado a su disposición. A través de los cuervos, perdón. Uber Eats, con servicio a domicilio. Servicio con Uber Eats. Cuervo Eats. Qué milagroso, ¿no? Que todo. ¿Sí te ha pasado que hay cosas que coinciden? Que una persona que ni conoces, que es muy egoísta, te da algo, te provee de algo o te abre las puertas para algo? Son cuervos. Aquí, lo sobrenatural en este asunto es que los cuervos, su instinto es ser oportunistas y envidiosos. ¿Sí?
Entonces, que se aguantaban los cuervos las ganas de comerse lo que llevaban Elías, ese era el milagrazo, ¿no? Pero bueno, que un cuervo le haga caso al Señor, a mí al menos no me sorprende. No. Si los vientos le obedecen, ¿no? Si Él los creó. Pero es de todas maneras para nuestra vista humana y nuestra cotidianidad asombroso, ¿no? Imaginarse la escena es un espectáculo. Imagínense, ¿se imaginan la escena? Los cuervos esperando que alguien muriera para llevarle a Elías la comida del día. En la mañana y en la tarde, o sea, lo tenían bien alimentado. Ya ni siquiera los profetas que escondió Abdías los tenía pan y agua. Elías comía de todo. Entonces, hermanos, cuando obedecemos, los milagros, cuando obedecemos, primer paso, y cuando apreciamos los milagros cotidianos, podemos estar preparados para milagros sobrenaturales, ¿no? Paso a paso, es aprender a confiar en Dios. Los cuervos representan esas cosas milagrosas que Dios dispone para los que están confiando en Él en momentos donde no queda de otra. Y les hemos compartido el testimonio que estando en Zacatecas, en una iglesia de misioneros, no sabíamos si el día siguiente íbamos a comer. Y llegaba comida sin saber dónde. ¿Quién sabe dónde? No sé si supiste quién era, pero siempre llegaba una bolsa, una despensa. Siempre había alguien que nos invitaba a comer o que nos traía cosas de acá de Guadalajara. Eso es emocionante. Eso te enseña a valorar cosas que de otra manera no valoras. Amén. Eso solo pasa en Querit, hermanos. Hay que valorar esos tiempos de desierto, de dolor, de soledad, de prueba, de lo milagroso cotidiano, que a veces no lo vemos, porque seguramente vendrá algo sobrenatural. Porque todo ayuda para bien de aquellos que aman a Dios. Amén. ¿Confían en eso? Pero aquí lo importante es aprender que no son las bendiciones en las que debemos confiar, sino en el que bendice. Eso nos enseña Querit, confiar en el que bendice, no en las bendiciones. Porque si confiamos en las bendiciones, cuando se acaben o cuando pasemos un tiempo de prueba, nos vamos a alejar de Dios y vamos a renegar de Dios. Por eso a veces es necesario pasar esos arroyos, para aprender a poner nuestras fuerzas, nuestra confianza y nuestro propósito en el que bendice. Los cuervos se irán y el arroyo se secará. Querit, el arroyo es solo por un tiempo. Un tiempo que vamos a aprender a confiar, a esperar y a mirar al frente, porque enfrente está la promesa. Todo arroyo llevará un río. Toda carencia nos enseñará a vivir en la abundancia. Todo aprendizaje del arroyo nos conducirá al río de la bendición, donde fluye lo que Dios quiere darnos. No tendremos que regar las plantas, dice ahí, como en Egipto, sino que el cielo estará abierto para ti, para el que cree y para el que aprendió a vivir contento en Querit. Si estás ahí o estás por salir, escucha esto, valóralo, aprécialo. Te va a ser necesario para lo siguiente. Amén. Termino diciendo que esa temporada que estás viviendo o que viviste tiene caducidad, se secará el arroyo y enfrente estará la temporada de lluvia abundante. Primero el reino, luego las añadiduras. Primero la obediencia, luego
la promesa. Donde te encuentres, te pido, confíes en Dios, que mires al frente y cuando estés listo, pases al otro lado. Comienza hoy dando un paso. Comienza hoy orando. Orando de verdad. Orando con insistencia. Comienza hoy obedeciendo. Y hermanos, la lluvia pronto llegará. Ponte de pie. Y te regalo un salmo más. Salmo 34:7 como bonus del sermón. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben al Señor y vean que es bueno. Prueben al Señor y vean que es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta, nada les ha faltado y nada les faltará. Señor, te damos gracias.